Un saludo cordial para todos y todas. Esta es una presentación sobre una nueva forma de aprender y de investigar en materia educativa para el módulo de epistemología, clasificación de las teorías y sus implicaciones en la educación, para el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. A modo de introducción, vamos a hablar sobre la epistemología, que es una de las ramas de la filosofía. Esta es encargada de la teoría del conocimiento. Abarca tres aspectos que son muy importantes en su estudio: el conocimiento, la ciencia y la investigación científica. La investigación es un proceso que abre las posibilidades a generar nuevos conocimientos y aporta a la ciencia a resolver problemas, lo que la hace útil y acumulativa. Vamos a hablar entonces sobre la epistemología y el conocimiento como uno de los primeros aspectos importantes. El conocimiento desde la epistemología se da como un proceso mental en el cual tiene lugar la generación y el nacimiento de ideas. Los elementos que hacen posible este proceso son la creación, la transmisión, acumulación y utilidad del conocimiento. Se enfoca en comprender y mediar las relaciones entre el sujeto y el objeto. El conocimiento tiene varios aspectos desde donde se analiza. Es desde el racionalismo, el empirismo y desde la razón y la fe, entre muchos otros. La epistemología y su campo de estudio. La epistemología estudia el conocimiento, el cual es un proceso mental, en el cual tiene lugar la generación y concepción y nacimiento de ideas. La ciencia es un cuerpo organizado o sistematizado de conocimientos que hace uso de leyes y principios generales. Y la investigación científica es una actividad propia de la mente, la cual es sistemática, controlada, empírica y pública. Vamos ahora a abordar un poco el tema de la escolástica. La escolástica es considerada una doctrina de pensamiento, es propia de la religión cristiana, parte de la relación entre la razón y la fe. Esta doctrina prohibía las creencias empíricas y experimentales y se fundamentaba en estudio de la Biblia, sobre todo en los textos antiguos. La escolástica no consideraba un camino hacia la verdad, tampoco es una religión y no considera la libertad de pensamiento como una opción. Algunos aspectos importantes de la escolástica son los principios de la escolástica, la cual busca llegar a una inteligencia por medio de la fe. La razón intenta construir ciencia acerca de Dios y la aplicación de los métodos aristotélicos. Se basa en un método que tiene 3 pasos. Uno es la lectura, el otro es la pregunta y por último la discusión. Y se consideraba el método dialéctico del debate. Las etapas de la escolástica están divididas de la siguiente forma. La cuestión de los universales, que es el debate que se da entre unos opositores, unos que adoptaron la posición realista y se enfrentaron a quienes se consideraban nominalistas y conceptualistas. La otra etapa es el apogeo de la escolástica, es cuando se recuperan, digamos, como la importancia de Aristóteles por parte de textos judíos y árabes, pero también se conoce por traducciones del griego al latín. Y la última etapa es la separación entre la razón y la fe, donde se cuestiona la inteligibilidad del mundo y de Dios. Las etapas de la escolástica son la preescolástica,
Y aquí encontramos algunos exponentes de la escolástica como Severino Boecio y Juan Escoto Eurogea. En la alta escolástica, que se da más o menos en el siglo XIII, encontramos a Alberto Magno y a Tomás de Aquino y a Buenaventura de Fidanza. En el periodo de decadencia de la escolástica, en el siglo XIV, encontramos a Juan Dunis Escoto y a Guillermo de Oxman. Y la escolástica inicial, que se da más o menos en el siglo IX al XIII, encontramos a San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo y los integrantes de la escuela de Chartres del siglo XII. La importancia de la escolástica es que fue una doctrina muy influyente para la aparición de las primeras universidades y también da lugar a la separación entre la filosofía y la epistemología. La gnoseología esta es una rama también de la filosofía y su objetivo es el conocimiento ordinario, filosófico, científico, y de esta manera la teoría del conocimiento cubre el origen y la naturaleza al alcance del ser humano. La gnoseología habla de cómo el hombre conoce la realidad. La gnoseología permite realizar una descripción objetiva de los hechos. Y además tiene en cuenta tres elementos fundamentales: la objetividad, la subjetividad y la representación. La gnoseología es precursora de la epistemología. Encontramos en la epistemología clásica, que es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, la posibilidad y el alcance de los fundamentos. Tiene sus raíces a partir de la filosofía y se generan teorías a partir del análisis sistémico de fenómenos naturales y clasifica la ciencia en formal y factual. Se considera de naturaleza metódica, cuantitativa y cualitativa, sustentados ambos métodos a partir del positivismo lógico. Esta también se ampara en el supuesto de realidad independiente, la posibilidad de delimitar por separado al sujeto y al objeto y su existencia plenamente independiente. Algunas ramas que intervienen para la construcción de la epistemología son la cosmología, la cual está soportada por la teoría general del universo, la axiología, la cual es la teoría de los valores, y la epistemología, la cual es la teoría del conocimiento. Para la epistemología, la ciencia es un cuerpo organizado de conocimientos que hace uso de leyes y principios generales. Algunos aportes que hicieron Mario Bunge, Karl Popper y Habermas fueron bastante importantes, por eso los vamos a abordar por separado. Mario Augusto Bunge, de 1919, fue un epistemólogo, filósofo y físico crítico argentino, latinoamericano. Fue de los científicos hispanohablantes más citados de la historia. Él consideraba que la metaciencia se puede dividir en tres partes: la lógica de la ciencia, la metodología de la ciencia y la filosofía de la ciencia. El método científico consiste en plantear problemas y lanzar hipótesis, lo que dará lugar a respuestas, y el objetivo a investigar debe ser totalmente diferente al investigador. También decía que todo obedece a leyes objetivas y además que el producto de sus aportes a la ciencia es una estructura hipotética deductiva. Karl Raimund Popper fue un filósofo, politólogo y profesor austriaco nacionalizado británico. Popper propone el método universal hipotético deductivo y además propone también la teoría del falsacionismo y tiene en cuenta el campo epistemológico, político y social. Popper rechazaba firmemente la metafísica y negaba el inductismo. Dice que desde premisas particulares es imposible llegar a enunciados generalistas.
Para Popper, el científico no puede pasarse la vida buscando la verificación, solo puede desde el empirismo contrastar que no son refutables. Jürgen Habermas, nacido en Düsseldorf el 18 de junio de 1929, fue un filósofo y sociólogo alemán. Él fue un firme opositor sobre las ideas de Heidegger y además fue uno de los representantes de la Escuela de Frankfurt. Uno de sus principales aportes fue la teoría sobre la ética discursiva relacionada con la dialógica comunicativa. Fue creador de una verdadera postura crítica frente al conocimiento y desde la epistemología se enmarca en el análisis cognoscitivo o a través de la historia. Él asegura que la objetividad científica es el fruto del saber acumulado entre la hipótesis y el conocimiento. Y para terminar, vamos a hablar sobre las características de la investigación científica. Esta debe ser sistemática, ella considera los antecedentes como parte pues, de su estructura. Estos brindan un punto de partida y un contexto. Además, se enmarca en un sistema de pensamiento. También es metódica, ya que parte de un método definido y declarado que permite validar todos los resultados. También es organizada, es ordenada. La investigación científica requiere de orden en el procedimiento, además también en el tratamiento de los datos y en el registro de la información. También es racional, ya que explica el fenómeno estudiado de manera objetiva y racional. Y además es reflexiva y crítica, reflexiona sobre el objeto de estudio y promueve el pensamiento crítico. Como conclusión, entonces puedo decir lo siguiente, esto es una postura muy personal. Desde mi rol como docente en educación inicial, considero que el trabajo investigativo se puede y se debe dar dentro de las aulas, apoyado en la interdisciplinariedad y la riqueza cultural que la interacción permite. Los espacios pedagógicos brindan gran riqueza para la generación de ideas y propuestas actualizadas y creadas para el mejoramiento de los entornos y procesos educativos. Ser reflexivo sobre la práctica docente demuestra el interés por mejorar y avanzar en el campo educativo. La ciencia hace grandes aportes a la permanente actualización docente. Es responsabilidad y compromiso de todos los que hemos elegido esta apasionante carrera hacer de ella una ciencia actualizada, humana y dispuesta a servir a la humanidad. Bueno, muchísimas gracias. Espero que este videoclip sea de utilidad para muchos de ustedes. Hasta luego.